Bien, buenas tardes. Vamos a resolver este problema, ¿cierto? Asociado a la gráfica de una función, bueno, y a encontrar su máximo y mínimo o punto de inflexión en caso que los tuviera. Bueno, para eso, entonces uno lo que requiere inicialmente, ¿cierto? Es, bueno, partir por la derivada, aunque uno mentalmente podría usted siempre partir iniciando qué es lo que ocurre en el infinito y el menos infinito con el límite, o bien escribirlo para ver hacia dónde se va en los infinitos la curva y de dónde viene, ¿ya? Como este es un polinomio, uno no va a hacer un estudio de las asíntotas porque no las va a tener, ¿cierto? Ese inclusive es un teorema que aparece por ahí en un texto. Entonces, usted, cierto, parte por la derivada. La derivada en este caso le va a quedar a usted 3x al cuadrado más 6x y eso más 3, ¿cierto? Con la gracia de que los puntos críticos, que son los puntos donde la función es derivable, los extremos si lo hubiere, los puntos que no son derivables, en ese caso, son los que nosotros llamamos puntos críticos, pero en este caso los que tienen la curva son solo son derivables porque es una curva. Entonces, lo que tendríamos que analizar, ¿cierto? Es acá donde la derivada en este caso es igual a cero. Ya de donde usted puede observar que esto le queda a usted 3x cuadrado más 2x y eso más 1 igual a cero, lo que es lo mismo que tener el x más 1 al cuadrado igual a cero. Por lo tanto, el punto crítico que usted tiene o valor crítico ocurre cuando el x en este caso es menos 1, ¿ya? Porque ahí usted le da cero. Y ese punto lo guardamos, ¿ya? Porque va a ser uno de los puntos que vamos a trabajar en la tabla de puntos críticos que, bueno, hoy en día uno hace para poder analizar esto. Posteriormente uno requiere la segunda derivada, y la segunda derivada en este caso le va a quedar a usted 6x más 6. Por lo tanto, donde la segunda derivada es igual a 0, uno va a obtener, sin pensar en la primera, no estoy pensando en la primera derivada, pero los puntos de segunda derivada igual 0 son los puntos que incluyen los puntos críticos. Dos puntos de inflexión, perdón. Salvo los puntos donde la primera derivada igual 0 y la segunda derivada igual 0, que como uno ve en clase, ¿cierto? Un punto donde uno no sabe qué tipo de concavidad tiene la curva, por lo tanto uno no puede saber si es punto de inflexión o no, en el caso que las dos son 0. Que en este caso la segunda derivada justamente se hace 0, o sea, se hace 0 cuando el x en este caso es menos 1. Ya, lo que no significa que este sea un punto de inflexión porque proviene de un punto cuya derivada en el punto es cero. Recuerde que los puntos de inflexión no solamente son horizontal, por lo tanto, si le da la segunda derivada igual cero, también podría ser un punto de inflexión donde no está la tangente horizontal, sino que es una oblicua. Y eso pensando de que los puntos de inflexión en este caso, como le comentaba, son aquellos donde la segunda derivada es igual a cero, que se define como un cambio con cavidad, que es eso, cuando la función pasa de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Ya, pues, entonces, ¿cómo yo me voy a asegurar que este punto que nos dio segunda derivada igual cero, pero proviene de primera derivada igual cero, sea un punto de inflexión, un máximo, un mínimo, va a ser del entorno? Por eso que eso, al hacer nuestra tabla, uno va a ordenar lo que tiene y va a poder darse cuenta qué pasa en el entorno del menos uno, en este caso. Ya, pues, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya teniendo las dos derivadas, vamos a construir una tablita. Lo voy a poner pausa, no es necesario que la vea. Bien, la tabla que le aparece ahí entonces es la que va a caracterizar todos los puntos que uno tenga, como analizarlos en el plano, en el eje X, es decir, qué signo toman, porque entre medio no cambian de signo en todos estos puntos críticos que provienen de la primera y la segunda derivada. Y estos puntos de segunda derivada igual cero, que son los que me otorgan estos cambios con cavidad si es que lo hubiera. Entonces en este caso solamente es el menos 1. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Analizo la derivada en este intervalo. Yo lo hice acá, bueno, evaluando en este caso, por ejemplo, el menos 2. Entonces, menos 2 le va a dar más 3, por lo tanto es positiva, lo que significa que acá es creciente. Y la segunda derivada, por ejemplo, si se para nuevamente en menos 2, le va a dar en este caso negativa. ¿Ya? Por lo tanto, la concavidad en este caso viene siendo de esa forma, porque la función es creciente y la segunda derivada es menor que cero, lo que implica que es cóncava hacia abajo, pero creciente en el intervalo.
Bueno, si me paro en un punto acá, por ejemplo en 0, a usted le va a quedar, en 0 le va a quedar positivo, por lo tanto la función es creciente y la segunda derivada también es positiva, lo que significa que esa parte es cóncava hacia arriba. Bueno, ya más o menos uno tiene noción de esta curva, se da cuenta que tiene inclusive un punto de inflexión que además en ese caso horizontal, ya, y me bastaría para ubicar el punto, saber cuál va a ser la imagen en -1, que es mi punto donde uno tiene ese punto de inflexión, y en -1 le queda a usted, -1 al cubo, más 3 por -1 al cuadrado, más 3 por -1, y eso más 1 que es 0. Lo que significa, ¿cierto?, que en el -1 es 0 y por lo tanto le queda que la curva que uno está graficando, en este caso le queda el -1 acá y sería como algo así. ¿Ya? Bien, este problema que yo dejé propuesto también lo hice con otra intención. La intención, ¿cierto?, de que el estudiante se diera cuenta que también no tiene que dejar de observar cosas en la curva. Ya en la curva antes de empezar a hacer este análisis. Porque si usted llegó a este análisis, lo hizo porque no hay que razonar harto primero en lo que tiene. Porque al observar que usted tiene esta función que es x cubo más 3x cuadrado más 3x más 1, uno podría percatarse también que la función no es otra cosa que el x, en ese caso, más 1 al cubo. ¿Ya? Y observar eso significa que esa función proviene de base de la función x cubo. Es decir, usted conocía esta función que es x cubo. Y de lo conocido en cálculo, uno sabe que el más 1 lo que hace es, ¿cierto?, trasladar ese 0, ¿cierto? Ese 0 al -1. Por lo tanto, también uno podía ir darse cuenta, sin hacer todo lo que yo hice, que la curva en este caso era así, ¿o no? Así que eso. Ya, pues, muy bien, gracias. Aquí se corta.